Seguimos con Simone Frieiro, responsable del Departamento de Archivo y Documentación de la Fundación Marcelino Botín de Santander, y nos va a hablar sobre la gestión electrónica del Fondo Institucional de la Fundación. Cuando quieras. Muchas gracias. Muchas gracias, Elena, por la invitación. Muchas gracias a vosotros por estar aquí y a Elena principalmente por darnos la oportunidad de escuchar personas excelentes y experiencias que seguramente nos van a aportar muchísima información para mejorar, que es lo que interesa a todos, ¿no? Bueno, voy a hablar sobre el archivo de la Fundación Marcelino Botín. Es un archivo muy joven, hemos empezado el 2006 y a la par de la implantación del archivo hemos implantado el sistema de gestión documental del Fondo Institucional. Es decir, la Fundación Marcelino Botín tiene ya una biblioteca, está aquí la responsable, María, de la biblioteca. Es una biblioteca que tiene ya una trayectoria de muchos años dentro de la Fundación y a partir de un momento, por el aumento de la producción documental, la Fundación ha decidido apostar por la implantación de un sistema de gestión de su documentación interna. Es decir, estamos hablando de la documentación administrativa, la documentación producida y generada y que fruto de las actividades de la Fundación. Me ha hecho interesante verificar la exposición anterior, ¿no?, de Mela, las etiquetas que a veces nos vemos obligados a poner en los documentos, que es un documento de archivo, que es un documento de biblioteca, y eso nos da muchísimos quebraderos de cabeza. En la Fundación no nos ahorramos estos quebraderos de cabeza porque tenemos muy bien definido qué va a pertenecer al archivo, que significa básicamente el resultado de la acumulación de la documentación producida en el día a día de sus actividades, la documentación generada de forma natural. Y la documentación generada no, adquirida con un carácter de colección, eso sí va a biblioteca. No ponemos el rótulo de archivo o de biblioteca, pues dependiendo del soporte o dependiendo de la clase, eso es iconográfico, eso es bonito, es mío, este es feo, es tuyo. No es así, ¿no? Depende básicamente del enfoque, ¿no? Y el enfoque es archivo, toda la documentación producida como fruto de las actividades naturales de la Fundación, y a biblioteca, pues con sus finalidades inherentes y además fondos, por ejemplo, de archivo, pero adquiridos por donación, van a biblioteca. Entonces, como tenemos todo esto muy bien definido, nos ahorramos los quebraderos de cabeza. La Fundación tiene pues unas finalidades un poco distintas de las instituciones que hasta ahora hemos estado viendo. No solo se dedica al fomento del arte, que al arte también tiene un peso muy grande dentro de la Fundación y muy tradicional, pero también tenemos otras actividades que van desde la educación hasta la transferencia tecnológica de patentes y resultados de la investigación en biomedicina. Es decir, es un abanico muy, muy grande y que afecta y va a afectar la producción documental en términos de variedad, de soportes, de clases, de tipologías, y estamos ahora en ello, en la estructuración de todo eso, ¿vale?
De necesidad básica, herramienta imprescindible, ¿no? Porque no todas las instituciones tienen la oportunidad de implantar un sistema de gestión documental. Es un tema complicado, es un tema que hay que coger el cuero, ¿no? El toro, ¿no? Por los cuernos, y implica un trabajo multidisciplinar también, implica un equipo, implica estudios previos, bueno. Tenemos una filosofía de trabajo, una gestión documental completa, moderna, continua y consciente con las normas y demandas del usuario es la base para una explotación eficaz del conocimiento que se produce en el día a día de la entidad y es la clave para la mejora de su quehacer diario y garantía de conservación de su memoria. Es decir, tenemos dos patas ahí, ¿no? El archivo es el resultado de la acumulación de la documentación producida en decorrencia de las actividades de la Fundación, es decir, recuperar y poner en valor esta documentación y este patrimonio es prioritario para nosotros, pero también tenemos otra pata muy importante que es el propio gestor poder explotar este conocimiento, poder reutilizar este conocimiento, poder mejorar su trabajo diario a partir pues, de la total explotación de forma única, de forma normalizada, de forma centralizada de su trabajo diario, ¿no? Del conocimiento que produce y del conocimiento que recibe. Los antecedentes de nuestro archivo, ¿no? O de nuestra gestión documental pues empieza pues, con la necesidad de tratar técnicamente el fondo acumulado desde 1964, que es la fecha de creación, la fecha de constitución de la Fundación Marcelino Botín. El aumento de las actividades de su complejidad, ya vamos a ver las actividades a las cuales se dedica la Fundación y de lo complejas que son en términos documentales. El consecuente aumento de la producción documental, ¿no? Tenemos unos niveles impresionantes de producción en papel y producción digital principalmente, no estamos hablando solo de papel, ¿no? También los recursos aportados para realizar una gestión electrónica integral han sido clave para que pudiéramos realizar nuestro trabajo de forma conveniente y una apuesta por una filosofía de uso colectivo de la información. No somos un archivo que haya nacido, como en muchas instituciones, por una decisión, es necesario organizar los papeles que tenemos en el depósito, es necesario poner en valor los documentos históricos. No, aquí la filosofía es que el archivo somos todos dentro de la institución. El archivo lo formamos todos. Al archivo aportamos todos documentos en todos los soportes. Incluso los correos electrónicos forman parte de nuestros expedientes y son incorporados en el día a día. Ya vamos a ver cómo. ¿Vale? Bien. Las condiciones de implementación, bueno, por supuesto el apoyo institucional. Hemos tenido una respuesta a nuestras demandas, el conocimiento de la entidad. Nuestro equipo necesitó empaparse de cómo se hacían las cosas, de qué forma se hacían las cosas, de qué forma se generaba la documentación. Respeto a las formas de actuar, somos responsables de generar normas de gestión documental a cumplirse por los gestores, como manda, por ejemplo, la norma 15489, pero tenemos y hemos tenido siempre un gran respeto por las formas tradicionales de cada gestor, sin imponer nada, despacito y con mucha mano izquierda, ya nos hacen caso, pero nunca avasallando. Participación de los gestores en el proceso de cambio de cultura. Ahora mismo ya tienen un abanico
para explorar y ya nos agradecen todo lo que se ha hecho, y ellos mismos con su trabajo y con su interactuación con la tecnología pues son partícipes de ese proceso de cambio de cultura que ya hemos oído hablar en estos encuentros. Introducción paulatina de normas de gestión de documentos en el Día de los Gestores, pero es una introducción paulatina. No hacemos un manual, no hemos hecho ningún manual y a la hora de estudiar el manual para poder empezar a capturar los documentos al sistema, para poder preparar una transferencia al archivo, no, de ninguna manera, ¿no? Vamos poco a poco introduciendo normas, poco a poco orientando y formando todo el tiempo. La formación no son cursos, puede que hagamos algún curso, alguna charla, pero la formación es en el día a día, hablando con los gestores. Y luego atención al usuario en su interactuación con la tecnología. Es decir, un poco archivo ha tenido que ver con la apuesta por que los gestores pierdan el miedo a utilizar la tecnología, pierdan el miedo a buscar lo que les interesa, pierdan el miedo a participar y a decir, oye, que esto no me gusta o esto no me sirve a mis necesidades. Tendencia de las actividades llevadas a cabo por la Fundación. Bueno, esto más o menos para que veáis qué hacemos en la Fundación, qué actividades llevamos a cabo y la tendencia que ha habido en duraciones de años determinados, en periodos determinados y que ahora no tienen nada que ver con el principio, ¿no? Tuvimos un periodo de casi 40 años de larga duración del 64 a 2000 en que la Fundación se dedicaba básicamente a las ayudas sociales, a la concesión de becas y a la promoción cultural, arte, música y ciencias sociales. Básicamente eran estas las actividades que llevaba a cabo. Del 2001 al 2005 ya se abrió a un abanico de nuevas actividades, de nuevos proyectos, principalmente la colaboración con instituciones, es decir, para proyectos junto al CSIC, por ejemplo, junto a hospitales, junto a universidades, para desarrollo de proyectos en el área de las ciencias de la salud, por ejemplo, medicina nuclear, etcétera, ¿no? Vinculado a esto, un apoyo a investigación y proyectos de experiencias, que en este periodo todavía llamábamos de proyectos de experiencia, volcados básicamente en tres campos: la educación, el desarrollo rural y la transferencia tecnológica en biomedicina, es decir, apoyo a la investigación de tratamientos punteros del cáncer, diagnóstico del SIDA, de terapia génica en general, ¿no? Investigación de aplicaciones de terapia génica en determinadas enfermedades, incluida el cáncer. Es decir, empieza a abrirse y al ver el calado que ha ido teniendo en la sociedad esta participación de la Fundación, a partir del 2006, estos proyectos, que antes eran proyectos de experiencia, pasan a ser proyectos de gestión propia, junto con los tradicionales de arte, de música, ciencias sociales, observatorio de análisis de tendencias, etc. Voy a tomar un poquitín de agua. Es un poco para que nos situemos de lo que hace la Fundación. Su estructura orgánico-funcional es más o menos esta, no sé si en la pantalla se puede ver. Es una estructura bastante amplia y es el boceto, ¿no? Es la estructura a partir de la cual se vertebra o se va a vertebrar nuestro cuadro de clasificación funcional, el que utilizamos para la gestión documental, para ser el instrumento básico de la gestión documental.
¿Qué tenemos en manos en archivo? ¿Qué se producen en el día a día? ¿Y qué se ha ido acumulando en nuestros 40 años? Pues más o menos 447 proyectos activos en vía de activarse, 50 proyectos cerrados históricos del que tenemos noticia. Quiero decir que el archivo histórico no es nuestra prioridad. Nuestra prioridad es la implantación de la gestión documental. Luego se hará o se irá haciendo, pero con el equipo que tenemos que dar prioridad a que la documentación del día a día sea controlada y que el archivo histórico del futuro esté garantizado. Lo que está acumulado ya se irá integrando al sistema paulatinamente. Tenemos un número indefinido de proyectos cerrados anteriores al año de 2004, que fue el año de implantación del sistema, pendientes de identificar. Es decir, el archivo histórico es una de nuestras actividades en el Departamento de Archivo y Documentación. Es decir, es una pata que no es la pata más importante y que vamos complementando el puzzle poquito a poco en la medida de nuestras posibilidades. Del programa cultural podemos decir que tenemos ya identificadas 68 exposiciones, talleres y proyectos de investigación en arte, incluida investigación del dibujo, 50 conciertos educativos de jóvenes valores, proyectos de apoyo a creación en el campo de la música, incluidos concursos de música, 47 ciclos de conferencias de ciencias sociales, observatorios de análisis de tendencias, unas 167 colaboraciones a proyectos de otras instituciones, gobiernos, ayuntamientos, centros de investigación, universidades, 30 proyectos de acción social. Acción social es algo tradicional en la Fundación y sigue haciéndose. Y los proyectos de gestión propia. 5 proyectos de desarrollo rural, 99 proyectos de transferencia tecnológica. Digo proyectos porque son tanto proyectos como líneas de investigación que van naciendo de estos proyectos. Y 120 acuerdos con colegios e instituciones para participación en el programa de educación responsable, que es el programa, por así decirlo, la niña de los ojos, ¿no?, de la Fundación. Actúa en 3 patas, ¿no?, comunidad, familia y colegio, y genera una serie de actividades en el campo de la educación en valores, en el campo de la inteligencia social y emocional del alumno y bueno, es un proyecto que realmente para nosotros es uno de los más importantes. También la investigación en biblioteconomía archivística y documentación. Biblioteca lleva importantes proyectos en el campo de las bibliotecas y archivos, entre los que se incluyen la ontología del patrimonio de Cantabria, el Centro de Documentación Musical y el más reciente, esperamos que salga, el Libro Blanco de la Fotografía de Cantabria. Son proyectos punteros, son proyectos de creación de plataformas tecnológicas y que seguramente que serán modelos que podrán ser aprovechados por otras instituciones que trabajen con temas de web semántica, con temas que son candentes en el mundo en el que nos movemos. Las concesiones de becas. Las becas son una serie documental que está ya completamente identificada y organizada. Es una parte del archivo histórico que ya está resuelta. Tenemos 120 becas de artes plásticas y comisariado de museos, 203 de música, 63 de teología, 248 de estudios de posgrado, 4.456 de estudios universitarios, 49 extraordinarias, un total de 5.135
expedientes de becas concedidas. Más o menos un gráfico para que tengáis la idea por modalidad de cómo se ha ido concediendo becas desde pues, el 72, que es el primer año de concesión de la primera beca, hasta el día de hoy. Y la tendencia, que ya la Fundación va dejando de lado la concesión de becas de estudios universitarios y optando por las becas más específicas de posgrado, arte y música. Por ejemplo, las becas de arte son las que más tienen preferencia, ¿no?, por así decir, dentro de la Fundación en términos de concesión. Y eso trae para la documentación del archivo una complejidad a más, ¿no?, un plus, y tenemos que adaptarnos a los nuevos soportes que nos van trayendo, los vídeos, la documentación fotográfica, y eso todo lo estamos intentando solucionar de una manera también conjunta, que ya vamos a ver cuál es. ¿Qué papel juega el archivo de la Fundación? Como ya he dicho, todo lo que se produce en la Fundación es información reutilizable, es garantía de trazabilidad de las gestiones, es garantía de que esta decisión la tomo con números reales, esta decisión la tomo en comparación, haciendo un análisis de los documentos, de todo lo que hemos hecho antes, ¿no?, de toda nuestra trayectoria en estos proyectos. Entonces, un poco las etapas que se han identificado dentro de la Fundación y que de alguna forma justifican la creación de un nuevo departamento, que es el Departamento de Archivo y Documentación. Teníamos un estado de la cuestión de 40 años, con la información archivística dispersa por los departamentos, casuística que he visto en muchas instituciones que aquí habéis presentado, las conferencias, una acumulación irracional de documentos, copias, miles de ejemplares, etcétera, y un uso arbitrario de herramientas, que no diría arbitrario, pero más bien aislado, ¿no?, sin una comunicación con los demás departamentos, a veces repitiendo trabajos, a veces repartiendo o dividiendo, ¿no?, esfuerzos, ¿no? Luego, en 2003, surge la decisión de informatizar, ¿no?, la Fundación, y era básicamente una decisión por la informatización de trámites de presupuestos, trámites de nóminas, trámites puramente administrativos, y la implantación de un sistema de gestión corporativo y un comienzo de una estructura de la información. Información sobre becarios, información sobre terceros, es decir, personas físicas y jurídicas que son nuestros parceros, y una serie de elementos, de módulos, de bases de datos creadas en el ámbito de un sistema de gestión corporativo. A partir del 2006 surge la decisión de incorporar el archivo, el Departamento de Archivo y Documentación, y con él una política de uso y acceso a la información. Es decir, eso significó una decisión por un tratamiento técnico, como ya os había dicho, de la documentación histórica, la unificación de criterios de tratamiento de la documentación del día a día, de la documentación administrativa, archivística, que también implica la documentación técnica. Ojo, no vamos a separar aquí la documentación técnica, es decir, planos, mapas, informes técnicos, etcétera, etcétera, está incorporada dentro de estos expedientes que se van creando en el día a día. Y también una unificación de servicios, ¿vale? La unificación del archivo implicó la unificación del servicio de archivo y registro.
Bueno, lo que hemos hecho, vamos a comprar un sistema propietario de gestión documental, uno de los que están en el mercado, pues no tiene sentido. No tiene sentido porque se trataba de implantar la gestión documental de nuestro fondo institucional, y además una gestión documental que implicaba la captura de la información archivística desde el mismo momento de su nacimiento. Entonces no queríamos describir nada, no queríamos tratar nada, o sea, sí, el archivo histórico de forma manual, pero lo que queríamos era una integración del sistema de archivo, es decir, del sistema de gestión documental, ahí mezclo las dos cosas, ¿vale?, al sistema de gestión corporativa existente. ¿Por qué? Porque sin la participación del productor, del que produce realmente esta información archivística, sería imposible implantar una gestión documental de la manera que queríamos, porque si no, simplemente era montar un archivo y ya está. A cada 2 años transferencias, de acuerdo con nuestro calendario de conservación, pues un calendario de transferencias y vamos recibiendo la documentación y la vamos tratando. ¿Pero queríamos esto? Pues no. Entonces, lo que hemos hecho ha sido incorporar al sistema de gestión corporativo nuestro sistema de gestión documental. ¿Vale? Es decir, donde teníamos módulos dentro de este sistema de facturación, de presupuesto, de becas, de inmovilizados, de presupuestos, de almacén, vamos a poner ahí también nuestro sistema de gestión documental a través de un gestor que es capaz de crear documentos, de borrar documentos, de añadir documentos a expedientes, de hacer miles de cosas. Algunas de ellas os voy a explicar rápidamente. También la posibilidad de hacer un registro electrónico de todos estos documentos, entrantes y salientes, todo incorporado al sistema de gestión corporativo. Este ha sido, creo yo, que el gol para conseguir que el productor del documento incorporara, capturara ya la información viva, caliente, al sistema y evitar las lagunas, estas desgracias que tenemos, las lagunas importantes que todos los archivos sufren. Decisión por un sistema de archivo electrónico. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la mayor parte de la información archivística no es la que se produce en papel o en cualquier otro soporte, es básicamente electrónica, es básicamente el documento digital. El documento digital que estamos hablando por excelencia es el correo electrónico. El 80% de las transacciones, de las operaciones dentro de un proyecto, ya os he explicado que el proyecto es nuestro núcleo básico de información archivística. El proyecto es como el expediente para los archiveros aquí presentes, un principio, un medio y un fin, de acuerdo a unos procedimientos reglados, a unos procedimientos no reglados. Es decir, todo esto se conforma en un 80% con la documentación electrónica, con el correo electrónico básicamente. Correo electrónico y sus adjuntos. ¿Quiénes de vosotros no sabéis que la mayor parte de los documentos que producís en el día a día no está en vuestros Outlooks? ¿A que sí? Pero capturados a un sistema de gestión documental, ¿cuántos de vosotros? Capturados estos documentos producidos en el día a día, ¿cuántos de vosotros tenéis documentos recibidos y enviados a través del Outlook o a través del Entourage, del Macintosh, ¿no? Da igual. ¿Cuántos de vosotros tenéis? Muy pocos. Por eso hemos decidido, o cogemos el toro por los cuernos ahora, o vamos a tener en 10 años unas lagunas impresionantes en nuestro archivo, pero impresionantes, ¿vale?
Entonces, ¿qué nos garantiza? ¿O qué dicen los informáticos que nos garantiza? Pues la preservación de los metadatos, de estos documentos que producimos, los documentos electrónicos, desde un principio generados en ordenador. La creación de documentos, es decir, a estos documentos electrónicos añadimos nuevos metadatos a través de la descripción archivística, que es una descripción hecha de acuerdo a las normas, a la ISAT-G básicamente, la norma internacional de descripción archivística. El mantenimiento de los soportes, que también es un cometido de nuestro departamento de informática, y el traslado y adaptación a tecnologías cambiantes a lo largo del tiempo. Eso es algo duro de pelar, ¿no? Porque ¿cómo garantizamos que toda esta información, ya hemos garantizado la captura, ¿no? Ya sabemos que está pues descrita, se va describiendo a medida que se va creando, con esto hay la posibilidad de accederla, porque tenerla ahí sin la posibilidad de accederla de una forma fácil, ágil y pertinente es como no tenerla, pero eso ya hemos garantizado, pero no hemos garantizado todavía que estos soportes se mantengan a lo largo del tiempo. Y esto es nuestro gran reto de aquí hacia adelante. Ni el traslado y la adaptación a tecnologías cambiantes a lo largo del tiempo, que es una de las condiciones, una condición sine qua non para que pues, tengamos preservado íntegro este archivo de aquí pues, a X años. Características del sistema, pues continuamos la decisión por un sistema de archivo electrónico. En este pantallazo, no sé si veis bien, es un ejemplo de documentos creados y vinculados a una de las entidades del sistema de gestión, que es un proyecto. Este proyecto en específico se llama Desarrollo de una vacuna de SIDA con el vector MVA. Tenemos pues, los documentos que se van creando, que se van organizando en carpetas, y un ejemplo del documento descrito, asociado, y algunos de los metadatos que podemos añadir a este documento, ¿vale? Claro, estamos hablando de archivo electrónico, pero evidentemente vamos a tener una convivencia con los sistemas de archivo tradicionales. Tenemos, pues, evidentemente, nuestro depósito en papel, nuestro sello del registro y pues, nuestros procedimientos del día a día que implican pues, el tratamiento, la descripción, mantenimiento de todos estos archivos electrónicos. No sé si voy bien de tiempo. Sí. Sí. Evidentemente, todo eso se hace con arreglo a una normativa que conocemos todos, pero que de vez en cuando se nos olvida, ¿no? Pero tenemos que tener siempre en cuenta que todo esto está ya muy estudiado. Todos los metadatos que vamos a explicar en la parte de descripción están configurados en una norma de descripción, que es una norma que no es un esquema de metadatos, pero es una estructura de cara al usuario que es bastante buena y además aprobada por el Consejo Internacional de Archivos, que es la que utilizamos, aparte de la técnica de la descripción multinivel. Luego la famosa 15489, ya que estamos hablando de documentos electrónicos o archivos electrónicos, como preferís. Y también la ISO 23081, que es la norma de metadatos para documentos. Documentos de archivo, metadata for records. Muchos españoles no traducen y llaman a los documentos de archivo records. Yo llamo documentos de archivo.
Y luego el logro que hemos conseguido, que ya he dejado entrever aquí en la exposición, es el control de la producción documental desde el comienzo de su ciclo vital. Es decir, la producción documental de cualquier documento en cualquier soporte, la recepción, forma parte de un workflow que está integrado a nuestro sistema archivístico, aparte del registro de entradas y salidas, de las transferencias y la valoración y selección. La valoración y selección generará, por supuesto, la disposición, el expurgo de la documentación o la custodia permanente y, por supuesto, la distribución de la documentación viva a los gestores pertinentes. En resumen, podemos decir que hemos conseguido una integración de diferentes soportes que podamos tener, documentos en papel, documentos generados por ordenador desde un principio y también imágenes digitalizadas. Es decir, todo aquello que entra y que sale en papel, firmados, por ejemplo, y también, por ejemplo, los convenios, serán transformados y son transformados en imágenes digitalizadas para el mejor acceso, para el acceso inmediato del usuario por excelencia que es nuestro gestor, nuestro productor. Hemos conseguido, aparte, la integración de servicios con una formación diaria de los usuarios, de los gestores, y la institución de servicios de registro y archivo. Y luego la integración de etapas del ciclo, no solo tratamiento de proyectos cerrados, como la normalización de la producción documental. Las fases de nuestro sistema son todas estas, que no se han ido ocurriendo una tras otra, pero son concomitantes, son simultáneas. Con la consolidación del módulo de terceros, que es una base de datos que ya hemos encontrado hecha y que utilizamos como indizador, un gran índice onomástico, la verdad. Luego el diagnóstico y normalización de la producción documental, la implantación del sistema, la implantación de nuevas herramientas de producción y gestión de documentos, todo esto de autoría nuestra, del equipo de archivo, y archivo histórico y actividades de difusión. Vamos a ver rápidamente, pues, creo que terceros ya he hablado, que es una gran base de datos de actores que participan de nuestras actividades y que no son fundación, son personas físicas y jurídicas. Tenemos estructurado pues en una base de datos que congrega pues, desde los domicilios, desde contactos, teléfonos, correos electrónicos, hasta grupos que puedan pertenecer o categorías que cada usuario pueda asignar. Es un ejemplo de búsquedas que podemos hacer con estos terceros y categorías que, por ejemplo, en arte pues tenemos varias como artistas, críticos, galerías, etc. Todo esto se va estructurando poco a poco y por los propios usuarios con orientación nuestra. Y todo lo que podemos conseguir, aparte de indizar la documentación, es también hacer mails electrónicos, básicamente, ¿no? Todo lo que hacemos lo enviamos por mailing electrónico. Y también ver la participación que ha tenido estos terceros a lo largo de su existencia dentro de la fundación. Luego, importantísimo, el diagnóstico y normalización de la producción documental. Es nuestra prioridad, ¿vale? Hemos hecho el análisis de las herramientas informáticas que hemos encontrado ya, y hemos visto cómo podríamos implantar el sistema de gestión documental utilizando estas herramientas, pues a través de nuevos módulos. Y luego la definición de unas pautas básicas de producción documental junto al usuario. Lo primero, la descripción. Hemos conseguido junto al usuario definir unas pautas de descripción básica.
básicas, y hemos adaptado el formulario original a los campos, a los elementos definidos por la ISAT-G, y hemos dado la formación adecuada al usuario para indizar correctamente, para describir un título correctamente, ¿no? El típico quién hace qué, o quién dice qué, a quién, cuándo, dónde, por qué. Todo eso facilitará la búsqueda y enriquecerá todo lo que tenemos. Esos son los formularios de descripción de documentos de proyecto de exposición de POUCLI, por ejemplo. Luego, la ubicación documental. El usuario, el mismo usuario con la formación adecuada ubica los documentos que se van creando, ¿no? Estos documentos que se van creando electrónicamente en las entidades pertinentes, que pueden ser proyectos, que ya he hablado aquí, pueden ser acuerdos también, que son entidades que están acopladas a los proyectos y básicamente son los acuerdos firmados, los convenios, los contratos, etcétera, ¿no? Y los propios terceros, que es una base de datos, es una entidad que también puede incluir documentación, que puede recibir o tener pegada información digital. Y por último, ese es un ejemplo de ubicación, perdonen. Los usuarios ellos mismos pueden crear sus propias carpetas, organizando toda la documentación que producen electrónicamente, ya van capturando al sistema según sus propios gustos, según su propia forma de gestionar, pero esto no implica que por detrás Archivo vaya clasificando según nuestro cuadro de clasificación y nuestra estructura de series documentales los documentos, según sus funciones, los fines a los que tienen. Luego, por último, el registro. El usuario también hace la pertinente solicitud de registro de entradas y salidas. Esto es básicamente lo que ve el usuario y esto es lo que recibimos en archivo, lo revisamos, aprovechamos, revisamos toda la descripción que se ha hecho de la documentación y validamos o no el documento. Es decir, damos el tirón de oreja al usuario o no, o lo aprobamos. Es que somos muy pesadas. Luego, evidentemente, la implantación del sistema archivístico va incluida en todo esto y va permeando todo lo que hacemos, ¿vale? Evidentemente. A ver. El primer cometido que todos los manuales dicen, ¿no? La identificación es el primer cometido del archivo. Pues en nuestro caso no se ha dado. Hemos cogido tan de sorpresa el cometido de implantar el archivo que la identificación se ha ido haciendo con el tiempo, ¿vale? Claro, acudiendo al estudio pertinente de las fuentes, de los estatutos, etcétera, ¿no? Todo lo que ha sido las memorias también de la fundación, y todo esto nos ha servido para hacer el boceto de la estructura jerárquica y lógica que es el cuadro de clasificación. Tenemos aquí el ejemplo de cuadro de clasificación. Lo bueno es que lo tenemos incorporado al sistema y ya vamos clasificando la documentación a medida que la vamos produciendo. Tenemos básicamente 3 clases, que son actividades de soporte, actividades objeto y actividades de gobierno, pero creo que Pilar Bless el otro día ya ha explicado muy bien la metodología. Es exactamente la misma metodología que utilizamos en la Fundación Marcelino Botín. Aquí tenemos 2 ejemplos de series documentales específicas de artes plásticas, ¿no? Como por ejemplo catálogos de artes plásticas, elaboración y distribución, compra, donación, canje de obras, obras en exposición, préstamo y transporte. Son series documentales formadas por expedientes que se van creando a medida que se van concluyendo dichas actividades. Como no,
es imposible dejar de hablar del estudio y valoración de series, que también vamos haciendo poco a poco. No está incorporado a nuestro sistema de gestión, ni a la gestión documental como la tenemos en FileMaker, ¿eh? Alguien ha hablado de FileMaker, y un día pensamos incorporarlo en el módulo de archivo, es decir, el módulo de archivo para nosotros viene después. Como un módulo que puede ser desarrollado bajo un programa que se puede comprar en el mercado, o que podemos desarrollar nosotros, o que podemos desarrollar incluso en software libre. Después que he escuchado a Jesús, pues voy por la labor. Pero en principio la valoración de series la hemos catalogado, por así decir, en el FileMaker, y tenemos hasta ahora 109 valoradas, ¿no? Toda esta valoración, claro, va con arreglo a un calendario de conservación que establece los plazos de conservación y las decisiones sobre el expurgo de estos documentos, incluidos los documentos electrónicos, ojo, o su conservación permanente. Y os quería hablar rápidamente, si me deja, no puedo, muy poquitín, de las nuevas herramientas que hemos implantado de gestión documental. Esto sí es obra nuestra y que hemos luchado muchísimo, ¿no? Desarrollo de un nuevo buscador o gestor documental, una herramienta de incorporación automática de correos electrónicos y el desarrollo de una herramienta de normalización de documentos. Y las que sean de aquí para adelante. Ahí tenemos un ejemplo del buscador de búsqueda avanzada, búsqueda sencilla. Se pueden buscar por todos los parámetros del documento. Se puede buscar también por metadatos de los documentos que están por detrás, como por ejemplo por el propio usuario creador de esta información, ¿vale? Y esto es muy útil, ¿no? ¿Qué he hecho hoy o qué he hecho la semana pasada? ¿Vale? Incorporación de correos electrónicos es una incorporación automática. Tenemos una interfaz que reproduce todas las carpetas que tenemos en el Outlook y ya vamos incorporando automáticamente al sistema y describiendo. Eso facilita mucho porque antes el usuario tenía que descargar el correo electrónico a su escritorio y luego subirlo como documento asociado, y era muy pesado. No lo hacía. Ahora sí lo hace. Incorporación de correos entrantes e incorporación de correos salientes, ¿no? Y eso también es un mailing. Se puede hacer un mailing, por ejemplo, incorporando a este correo electrónico que se genera automáticamente una documentación o documentos ya subidos al sistema, ¿vale? Y por fin el modelaje de documentos, que son una serie de plantillas. Esto habla con Word también, aparte del Outlook, habla también con Word, y se pueden construir documentos normalizados con textos precodificados, con una serie de valores que ya salen por defecto también. Entonces facilita mucho la tarea de creación de documentos del día a día, ¿no? Informes, etcétera. Y luego lo nuevo son las partes de actividad. Es muy gracioso porque los gestores utilizaban los formularios de documentos para registrar acciones suyas propias que no generaban documentos propiamente. Entonces dijimos, ¿por qué no utilizamos el formulario de los documentos para que el usuario pueda registrar partes de actividad? Es decir, una reunión que no se genera acta, pues una llamada telefónica, etcétera. No es propiamente gestión documental, eso tiene que ver con registros de workflow, pero van a ser gestionados por el usuario de la misma forma que los documentos y van a aparecer ubicados en las instancias o las entidades que el usuario tiene a su disposición de la misma forma que los documentos y junto con los documentos. Es el valor añadido que vamos dando a todo esto.
Los primeros resultados que vamos teniendo, pues la capacitación del sistema informático para automatizar los procesos de gestión de documentos, la integración de los productores, gestores, usuarios, ¿no? y demás miembros de la Fundación como asesores también, críticos, etcétera, en estos procesos. Creación de un servicio de registro y archivo adaptado a las necesidades de diferentes unidades de departamentos. Eso no implica que también empecemos ahora mismo a dar servicio al usuario externo, sobre todo aquel profesional que pertenece a las comisiones asesoras, los que pertenecen, por ejemplo, a la comisión asesora de arte, son los que más acuden a esta documentación, sobre todo expedientes de antiguos becarios. Luego, mejora y ampliación de la información en otras bases de datos paralelas, terceros, proyectos, acuerdos, becas. Hemos mejorado la base de datos de becas, etcétera. Y luego la consolidación de una red de contactos para la difusión e intercambio de experiencias, ¿no? Hemos creado un boletín del archivo, la Fundación tiene un boletín propio de noticias y hemos creado ahora mismo un boletín del archivo, de las actividades que vamos desarrollando en el archivo y distribuimos a través de nuestro mailing electrónico. Y ahora mismo, con el desarrollo de la página web, se quiere pues, hacer un blog donde podemos pues, compartir todo lo que estamos haciendo con todos vosotros. Pues muchas gracias por la atención y espero veros en breve. ¿Alguna pregunta?